es el adverbio. Antes debemos recordar qué son las categorías gramaticales. Llamamos categoría gramatical al grupo que creamos para clasificar todas las palabras. La primera diferenciación, recordemos, es decir si una palabra es variable o invariable. ¿Qué significa variable? Pues que su morfología va a cambiar. Invariable, por el contrario, es que su morfología no va a cambiar. En las palabras variables podemos tener, por ejemplo, modificación de singular a plural o de femenino y masculino. Cambia gato a gata o gatos a gatas. También hay otra información morfológica que puede cambiar, que se da en los verbos, como puede ser de aspecto, de tiempo verbal, porque no es lo mismo decir yo bailo, primera persona del presente, a él bailó, que es tercera persona del singular y cambia el tiempo verbal a pasado. Bien, en palabras variables recordemos que tenemos el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre y el verbo. Y en palabras invariables, categorías gramaticales invariables, tenemos el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Y en este caso, en esta presentación, vamos a explicar qué es el adverbio. Primero debemos definirlo. ¿Qué es un adverbio? Es una categoría gramatical invariable que significa circunstancia. ¿Qué quiere decir circunstancia? Pues que va a significar, por ejemplo, tiempo o modo, y que modifican el significado de las palabras a las que acompañan, las palabras en las que inciden. ¿Cuáles son las palabras en las que puede incidir un adverbio? Pues un verbo, un adjetivo, una oración o incluso otro adverbio. Aquí vemos algunos ejemplos. Aparecen los adverbios resaltados en negrita y junto a la palabra que están modificando. Por ejemplo, en el perro come despacio, despacio es el adverbio y está modificando al verbo comer, porque puede comer despacio o rápido. En el caso de el perro está más grande, más está modificando a grande, porque lo está agrandando en tamaño. El perro llegó muy tarde, en este caso el adverbio muy incide sobre otro adverbio. Y en el caso de afortunadamente el perro nos escapó, todo el adverbio afortunadamente separado con una coma y que normalmente suele ir al principio está modificando a una oración. Hay excepciones en cuanto a la parte invariable del adverbio. Aunque es una palabra invariable, como le vemos aquí en la presentación, por su uso en la lengua coloquial, algunos adverbios han cogido un sufijo. Por ejemplo, yo puedo decir ven ahorita mismo a casa. Normalmente esta palabra ahorita se da en la lengua latinoamericana. Has llegado tardísimo a clase, por ejemplo, cuando llegas a tarde a clase y el profesor, para exagerar, dice, es que has llegado tardísimo, no te voy a poder dejar entrar. O tu madre cuando te dice antes de salir, vuelve prontito a casa. ¿Cómo clasificamos los adverbios? Recordemos que todas las categorías gramaticales pueden ser clasificadas. Por ejemplo, si recordamos el sustantivo lo clasificábamos en común, concreto, abstracto. Si cogemos el adjetivo, recordemos que los clasificábamos en especificativo y explicativo, o si recordamos el determinante y el pronombre, pues lo clasificábamos según si era demostrativo, si era posesivo, en el caso de los pronombres, pues si eran personales, etc. ¿Cómo clasificamos en este caso a la categoría gramatical invariable del adverbio? Pues lo clasificamos según su significado. A continuación tenemos la clasificación. Tenemos los adverbios de lugar, los adverbios de tiempo, los adverbios de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Si veis la imagen, a continuación aparece qué es ser un adverbio de lugar. Pues es informar el lugar donde se realiza la acción. Justo después aparecen unos cuantos adverbios de lugar, no todos porque son muchos. Por ejemplo, está el verbo allí, también está el verbo aquí, aquí, acá, delante, detrás. Y al lado derecho de la flecha aparece el adverbio en negrita y subrayada la palabra a la que está acompañando. Por ejemplo, está ahí, ahí es el adverbio y está acompañando a la palabra, al verbo, en este caso está. Los adverbios de tiempo son los que indican el momento en el que sucede la acción. Los adverbios de modo son el modo en el que se realiza la acción.
Los de cantidad indican la cantidad que implican la acción, los de afirmación son los que expresan certeza sobre la acción, los de negación los que niegan la acción y los de duda los que expresan dudas sobre la acción. ¿Cómo sé yo, cómo voy a reconocer yo un adverbio dentro de un texto? Pues primero voy a ver si es invariable y después voy a comprobar qué sentido tiene, es decir, qué significado tiene, si tiene significado de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda, y luego van a ser adverbios que se repitan todo el rato y que ya te suenen como adverbios. Por ejemplo, la palabra sí con tilde, el adverbio no de negación, el adverbio allí de lugar, etc. Dentro de la clasificación de la morfología, porque las palabras, las categorías gramaticales se pueden clasificar desde muy diferentes puntos de vista dentro de la gramática. Hemos visto la clasificación de los adverbios según su significado, pero podemos clasificar los adverbios, por ejemplo, según su morfología. Aquí tenemos que estudiar dos, aunque son más. Dentro de la morfología tenemos los adverbios acabados en mente. Son adverbios que se han creado a partir de la partícula mens mentis del latín y que se forman con la partícula mente y añadiendo esta partícula a un adjetivo que debe estar en femenino y en singular, si tiene dicha flexión. Es decir, yo tengo el adjetivo, por ejemplo, primero. ¿Ese adjetivo puede estar en femenino y en singular? Sí, porque flexiona, es decir, cambia su morfología. En género y número tengo primero, también tengo primera, primeros y primera. ¿Cómo formo el adverbio acabado en mente de primero? Pues tengo que coger su forma en femenino, primera y en singular. Y luego añadirle mente, primeramente. Hay adjetivos que no tienen una forma diferente para el femenino, como puede ser amable. Yo tengo la chica amable y el chico amable. Yo sé que eso es un adjetivo porque uno indica cualidad y dos, aunque no lo pueda cambiar de género, lo puedo cambiar en número. Tengo los chicos son amables. Bien, pues si no puedo ponerle en femenino ese adjetivo, pues cojo el adjetivo tal cual, amable, y le añado la partícula mente. ¿Qué quiere decir amablemente? Pues hacerlo de manera amable. ¿Qué quiere decir primeramente? Pues hacerlo de manera primera, es decir, hacerlo en primer lugar. Se puede coordinar, en este caso, los adjetivos acabados, los adverbios acabados en mente, y si yo los quiero coordinar, es decir, yo quiero poner dos adverbios acabados en mente, quito la parte de mente en el primero y solo lo dejo en el segundo, como aparece en el ejemplo. Tengo trabaja lenta y duramente. Todos los adjetivos que acaban en mente, si yo los quiero clasificar según su significado, pertenecen a los adverbios de modo, porque mente significa de esta manera. Por otro lado, tenemos las locuciones adverbiales. ¿Qué son las locuciones adverbiales? Son expresiones fijas que se forman con dos, tres o más palabras y que equivalen a un único adverbio. Por ejemplo, aparecen ahí aposta, de repente, de acá para allá, en mi vida, por supuesto, a diestro, siniestro. Son dos o tres palabras que pueden ser de cualquier categoría gramatical que funcionan como un adverbio. ¿Qué quiere decir que funcionan como un adverbio? Pues que normalmente yo lo voy a poder cambiar esa expresión por un adverbio. Por ejemplo, cuéntamelo con pelos y señales quiere decir que me lo cuentes detalladamente. ¿Cómo busco yo una locución adverbial en el diccionario de la Real Academia Española? Bien, pues por ejemplo, si yo quiero buscar de repente, la palabra más importante, la que tiene más significado, va a ser repente. Cuando yo lo busco en el diccionario, si os fijáis, en rojo va a poner las locuciones que tenga o las estructuras sintácticas que tenga esa palabra. De repente, la primera acepción, es decir, el primer significado, pone loc.ad, que significa locución adverbial y que como significado tiene súbitamente, siempre. Por último, tenemos que ver los adverbios de cantidad frente a los determinantes y pronombres indefinidos. Este apartado que se dedica en vuestro libro es para diferenciar porque mucho, poco, bastante y demasiado pueden ser tanto adverbios como determinantes y pronombres. ¿Cuál es el truco? El que he dicho antes. Como el determinante y el pronombre son categorías gramaticales variables, es decir, van a cambiar, van a poder estar en femenino o en plural, yo tengo que probar si lo puedo poner en plural
para ver si es un adverbio. Por ejemplo, yo tengo la oración he pensado bastante en ello. Pone a continuación un asterisco y pone he pensado bastantes en ello. ¿Qué quiere decir? Que yo esa palabra no la puedo poner en plural y no va a tener sentido en mi oración. Si no tiene sentido en mi oración, significa que eso es un adverbio. Yo tengo, por ejemplo, en la parte de pronombre, yo tengo hay bastantes. ¿Está bien dicho? Sí. Hay bastante, está también bien dicho, sí. Por tanto, eso no puede ser un adverbio, será otra categoría gramatical. Y en este caso, como va solo y no va acompañando un sustantivo, es un determinante. Vale, un ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio rápido para ver qué son los adverbios. Uno localiza los adverbios que hay en estas oraciones y clasifícalos atendiendo a su significado. Aquí aparecen todos los adverbios, una oración y en cada oración puede haber un adverbio o no. Para hacer vídeo y pensad cuáles pueden ser los adverbios en estas oraciones. ¿Sí? Reanudamos el vídeo y vemos que las palabras que aparecen en cursiva y en negrita son los adverbios en estas oraciones. Te espero aquí, aquí es el adverbio, pero no es otro adverbio porque no puedo decir te espero aquí es, ni aquí es, pero no tarde. Son palabras que no cambian. ¿Cuántos años tenías entonces? Entonces yo no puedo poner ni entonces ni a por el estilo, por eso sé que es otro adverbio. Si sigues así, no tardará, no tendrás ningún problema. Yo sé que así es un adverbio de modo porque me he estudiado la lista y que además sé que es invariable porque no puede ser así es. Otra manera de reconocer los adverbios va a ser porque yo las demás categorías gramaticales invariables, que son la preposición, la conjunción y la interjección, son listas que me tengo que saber. Por tanto, si no van a pertenecer a las listas de la preposición, de la conjunción y de la interjección, por tanto, yo voy a saber qué es un adverbio. Si nos fijamos en el siguiente ejemplo, te quiero mucho, yo no puedo decir te quiero muchos, por eso mucho es un adverbio. O, por ejemplo, si nos fijamos en la letra ya G, que pone quizá te convenga comprar un adaptador, sé que quizá es un adverbio que pertenece a esta categoría porque es invariable, yo no puedo ponerlo en masculino y sé que no es una preposición porque no está en la lista de las preposiciones, sé que no es una conjunción porque no está en la lista de las conjunciones y sé que no es una interjección porque no está en las listas de las interjecciones. ¿Qué me queda? Que sea un adverbio por ser invariable. Y ya le voy a buscar el significado. Pues quizá qué significa en un adverbio según su significado, pues expresa duda. Por tanto, sé que quizá es un adverbio. Si vemos la resolución, también vemos que para ver cómo se clasifican los adverbios que hemos visto en este ejercicio, según su significado, pues que aquí es un adverbio de lugar, que no es un adverbio de negación, que sí es un adverbio de afirmación, que mucho es un adverbio de cantidad y ya estaría. Muchas gracias por ver este vídeo y espero que haya quedado bien explicado qué es el adverbio como categoría gramatical invariable. Nos vemos en el próximo. Gracias por verme.